Esta mesa que me corresponde moderar es la dedicada a inteligencia artificial, justicia y derecho. Lo primero que voy a hacer, dado que vamos un poquito justitos de tiempo, pues voy a presentar a los ponentes por orden de intervención. En primer lugar, Jordi Nieva Fenol, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Profesor visitante en diversas universidades extranjeras, Münster, Würzburg, Bolonia, Lyon, Libre de Colombia, Pontificia de Valparaíso, Pontificia de Perú, Central de Venezuela, Antofagasta, etcétera. Autor de 16 libros y más de 90 artículos científicos. Doctorados honoris causa, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad Nacional de Piura. Miembro de la Asociación de Estudios del Proceso Civil, International Association of Procedural Law, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Asociación Alemana Científica para el Derecho Procesal, fundador con Michel Tarufo de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pons, codirigida con Eduardo Oteiza y Daniel Mitidiero. Autor de una extensa obra, entre la que destacan las monografías El origen de la justicia, Inteligencia artificial y proceso judicial, la duda en el proceso penal, la valoración de la prueba y la cosa juzgada. En segundo lugar, intervendrá Ignacio Colomer Hernández, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ha sido investigador principal de diversos proyectos de excelencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Actualmente es investigador principal de uno que aún está en vigor, es autor de más de 150 publicaciones, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Friburgo y en las universidades de Friburgo, Coimbra, UNAM y Bolonia. Es miembro de la Red Europea de Derecho Penal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Observatorio Iberoamericano de Justicia Penal. Y finalmente, Mercedes Llorente Sánchez Arjona, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. Es autora de diversas monografías de autoría única, así como más de 70 publicaciones entre artículos y capítulos de libros publicados en revistas de reconocido prestigio y editoriales de máximo impacto, además de figurar como directora en diversas obras colectivas. Es investigadora principal del proyecto I+I de generación de conocimiento, el acceso a la justicia de las personas vulnerables del Ministerio de Ciencia e Innovación y responsable del grupo de investigación SEG 307, Justicia Penal y Criminología. Además, ha participado en diversos proyectos de investigación de carácter tanto europeo nacional como autonómico, concedidos en convocatorias competitivas. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de la violencia de género, el acceso a la justicia de los colectivos vulnerables, la incidencia de la inteligencia artificial en el proceso, cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea y sistemas adecuados de solución de conflictos con especial incidencia en la justicia restaurativa. Muy brevemente, manifestar que nos encontramos en una era en la que la inteligencia artificial no solamente transforma cuestiones de sanidad, educación, economía, sino que también desafía profundamente los marcos jurídicos y éticos en los que nos movemos. Y precisamente la inteligencia artificial, con este volumen de datos que genera, que utiliza, pues genera cuestiones y preguntas interesantísimas dentro del marco de la justicia y del derecho, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo garantizamos que estos sistemas de la inteligencia artificial sean transparentes, sean responsables? ¿Cómo de alguna forma nos aseguramos que no se perpetúen sesgos o situaciones discriminatorias? Y, en definitiva, ¿cómo vamos a regular los efectos que se producen, los efectos, digamos, éticos por la intervención de la inteligencia artificial y el efecto que produce en las personas? Por lo tanto, nuestro deber, sobre la base de esto, como juristas, como académicos, como abogados, es, todos los que formamos parte del mundo del derecho, es asegurarnos de que de alguna forma se garantice ese marco de protección de los derechos humanos, de la ética, de la igualdad, del equilibrio que debe de prevalecer siempre en lo que es cualquier modelo de justicia. Y precisamente por ello hemos de ocuparnos no solamente de asegurarnos de alguna forma de crear normativas claras, sino también fomentar que aquellos que aplican y generan la propia inteligencia artificial, pues de alguna forma pues estén debidamente controlados en el sentido de que se ajusten a ese marco, como decía anteriormente, ese marco de justicia, derechos humanos y equitativo. Y nada más, era una pequeña introducción que quería realizar para, de alguna forma, dar relevancia a la materia en el sector en el que estamos actualmente hablando. Tiene la palabra, por tanto, Jordi Nieva Ferrol. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este extenso congreso, por cierto, porque estamos prácticamente en la mitad, ¿no? O sea, o empezando, vamos. Como quien dice, todavía falta un poquito, todavía queda, ¿no? 3 días quedan, pues imagínate, ¿no? O sea que, bueno, espero que se les haga muy interesante y espero que en ello pues pueda contribuir en algo mi ponencia, por lo menos no moleste demasiado. Miren, yo en el tiempo del que dispongo voy a intentar explicarles algunas realidades que no son demasiado cómodas, sobre todo para los entusiastas de la inteligencia artificial y también para los entusiastas del factor humano en la justicia. Es decir, eso de que el juez no puede ser nunca sustituido por la máquina, el juez nunca siempre va a hacer un trabajo que la máquina no va a poder hacer. Y al mismo tiempo, pues lo que les digo, los entusiastas de la inteligencia artificial que dicen que la máquina lo puede hacer absolutamente todo, ¿no? Bien, lo cierto es que no es cierto ni lo uno ni lo otro, y a mí me gustaría explicárselo. Más bien, no con todo el proceso en general, como he hecho en mis trabajos al respecto, sino centrarlo hoy, sobre todo, en el tema de la prueba, que es uno de los temas que nos trae siempre de cabeza en los procesos, al menos cuando evidentemente no estamos de acuerdo con los hechos, ¿no? Claro, puede ayudar la inteligencia artificial en materia probatoria. Esa va a ser la conclusión de mi ponencia, pero antes les hablaré un poco de cómo funciona la inteligencia artificial y luego, pues naturalmente, de en qué medida puede ayudar en la prueba. Vamos a desmitificar a los fanáticos de la inteligencia artificial. Miren, la expresión inteligencia artificial es antigua, es de los años 50-60 aproximadamente, y es una expresión comercial, es una expresión de marketing. La inteligencia artificial no es inteligente, es estúpida. La inteligencia artificial no es artificial, es profundamente humana. Son seres humanos los que están ahí detrás. ¿Por qué es estúpida? Pues miren, porque la inteligencia artificial no es más que una base de datos. Ustedes saben lo que es una base de datos, ¿no? Todos tienen un teléfono móvil y ahí tienen pues una agenda con sus números de teléfono y los nombres de las personas, correos electrónicos, ¿verdad? Bueno, pues la inteligencia artificial es eso. Lo que ocurre es que tiene una cantidad de datos enorme. Puede abarcar una cantidad de datos que no caben en muchísimas bibliotecas del mundo, sumadas a la vez. Es increíble, ¿no? Y además, pues para relacionar esos datos, lo que hace es utilizar una fórmula llamada algoritmo, que lo que hace es cruzar esos datos que les puedo asegurar que la máquina no los ha absorbido automáticamente, sino que ha habido un ser humano, miles y miles de seres humanos trabajando en unas condiciones laborales que ustedes no se pueden ni imaginar, en naves industriales, pasando muchas veces mucho calor, trabajando horas y horas al día por sueldos verdaderamente miserables, algunas de las cuales pues están incluso en nuestro país y otras pues están en lugares con los derechos laborales que ustedes se pueden imaginar de Bangladesh, China, India, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esa gente ahí? Pues esa gente lo que hace es seleccionar datos e irlos poniendo, irlos ordenando donde tienen que estar para que luego el algoritmo pueda decir, vale, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de más allá, para escoger los diferentes datos. Así es como se ha hecho ChatGPT, que nos hace tanta gracia, ¿no? De que hace textos y tal, luego hablaré un poquito de él. Pues bien, ha sido gracias a la lectura de muchos textos por parte de muchos seres humanos que han ido poniendo pues trozos de aquí y de allá. Por eso ChatGPT, cuando uno le pide escribir un texto, al final te acaba escribiendo el mismo texto si se lo pides varias veces. Es por eso. Por eso les digo que es profundamente humana, porque hay un trabajo de seres humanos ahí que ustedes, insisto, es difícil que se puedan imaginar. A mí mismo me cuesta imaginármelo, aunque lo conozco, creo que bastante bien. ¿Qué hace el algoritmo? Pues lo que hace es cruzar esos datos, nada más. Cruzar esos datos para que la máquina aparente que toma una decisión. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen que decidir esta noche
Si toman pescado o, algo muy recomendable en Sevilla, siempre toman jamón. Pues, ¿qué datos tengo que tener en cuenta? Primero, los alimentos que tengo a disposición. Pescado o jamón, he dicho, ¿verdad? Segundo dato, ¿qué he comido hoy? ¿He comido al mediodía jamón? Sí, bueno, pues por la noche no. Sí, no sé, ¿no? ¿Qué niveles de colesterol tengo, por ejemplo? ¿Cómo estoy de salud? ¿Soy vegano? ¿No soy vegano? Todo eso. Y al final la decisión es voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. La decisión es traduzco esta palabra de esta forma o de esta otra. La decisión es resumo este texto de esta forma o de esta otra. ¿Lo ven cómo funciona? Lo estoy diciendo muy rápido, pero creo que se entiende, ¿no? Es decir, al final es un funcionamiento muy básico, mucho más sencillo de entender de lo que normalmente nos suelen explicar, ¿no? Y no hay nada más, ¿eh? Supongo que todos ustedes han entrado en algún buscador de jurisprudencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ponen una palabra y a partir de ahí, ¿qué hace? Te pone las sentencias que tienen esa palabra. Es sencillo. Y con otras decisiones, pues es un poquito más complicado, pero tampoco demasiado más. Tampoco demasiado más. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace bien la inteligencia artificial? Lo que hace bien la inteligencia artificial, gracias al esfuerzo de todos estos seres humanos que les he dicho, lo que hace bien es revisar textos. ¿Por qué? Porque va identificando los textos que previamente ya ha identificado un ser humano. Por eso es rapidísima en la revisión de textos. Y es mucho más hábil que nosotros. A nosotros, cuando tomamos un libro y lo ojeamos, buscando algo que nos interesa, siempre se nos pasa algo. En cambio, cuando hacemos control F, ¿qué pasa? Que no se te pasa ni una, ¿verdad? Bueno, se te pasa a lo mejor una que está mal escrita, pero no pasa nada. Escribes solamente el principio de la palabra y ya lo arreglas, no hay ningún problema. Con lo cual vas a tener un buen resultado. Por eso, la inteligencia artificial es buena resumiendo textos o resumiendo cosas que se han dicho, por ejemplo, en una reunión, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí hablando y si tuviéramos a ChatGPT, mejor dicho, escuchándonos, lo que haría sería resumir nuestras intervenciones, las ideas principales, y al final tendríamos las actas del Congreso hechas en un momento. Un administrador de fincas tiene el acta hecha justamente cuando acaba la reunión, o un juez, no hace falta ya ni grabar la vista. Tiene el acta de la vista hecha, y bastante bien además, después de la audiencia. Con lo cual, ya me voy acercando al ámbito jurídico, ya ven que esto realmente nos puede ser más útil de lo que quizás podamos llegar a pensar. ¿Qué ocurre? Que va lenta. Porque ustedes habrán visto que llevamos ya varios años hablando de inteligencia artificial y tú vas a un juzgado y ¿dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está? No está. Bueno, sí, los buscadores de jurisprudencia, pero poco más. Y ahora mismo ya tenemos un grado de evolución de la inteligencia artificial que nos permitiría haber automatizado todos nuestros procedimientos si previamente, en lugar de emitir el Real Decreto Ley enésimo de modernización de la justicia sin saber muy bien lo que quiero hacer, hubiéramos reformado las leyes procesales teniendo en cuenta que la inteligencia artificial existe y que la utilizamos. Todo esto es inteligencia artificial. Todo lo que hay aquí dentro es inteligencia artificial. Es algo cotidiano. Es mi teléfono móvil, no es nada raro, ¿eh? Entonces lo primero que hay que hacer es una reforma que no es tan complicada además, podando todo nuestro procedimiento de toda la burocracia que hemos generado a lo largo de milenios, no son siglos porque hay mucha que viene del mundo romano, a lo largo de milenios, porque no existía esa herramienta. Ahora existe, con lo cual tenemos que configurar un proceso que a lo mejor, se podría parecer más, para que ustedes se hagan una idea de cómo puede llegar a ser, se podría parecer más al funcionamiento de una red social. Un sitio donde se pueden cargar contenidos, hay publicidad plena, por tanto hay, en definitiva, comunicación entre todas las partes y se puede valorar críticamente lo que uno está viendo. Lo ven, ¿no? Y además es muy fácil introducir datos. No hay que andar aquí a quién se lo envío, dónde lo mando, cuál es el trámite. No, lo voy cargando con la misma facilidad que cargo una foto en Instagram, para que ustedes lo vean. Ese es el futuro, algún día. ¿Por qué no está siendo ese el presente? Pues porque nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo. El Ministerio llama a un ingeniero, o a varios. Tiene ya alguno en nómina, lógicamente.
Y estos, pues, esperan de los juristas que les digamos lo que quieren. Y nosotros queremos, automatízame el procedimiento. Y ellos lo primero que dicen es, muy bien, dame los datos. Es decir, toda esa tarea que les he dicho antes que hacen por ahí por diversos países, también España, dame todos los datos que sirven para que un juez tome una decisión en el proceso, es decir, dicte la sentencia. ¿Qué datos tiene en cuenta el juez? Y aquí, evidentemente, hay que hablar de lo jurídico, hay que hablar de lo fáctico y hay que hablar de lo humano también, que también influye en materia judicial, como todos ustedes saben. Y, evidentemente, cuando somos conscientes de ello, tenemos que tomar la decisión de si queremos que el juez, máquina, tenga esas mismas flaquezas humanas derivadas de algo llamado emociones, que son nuestros mecanismos de supervivencia para defendernos o para identificar un peligro rápidamente y alejarnos de él. Esas son las emociones, nada más, es un mecanismo biológico. O bien entendemos que la máquina no necesita ese tipo de mecanismos biológicos y, por tanto, tendremos un juez con una neutralidad que no la hemos tenido jamás en la historia del mundo. Dejen ya de hablar de independencia, imparcialidad. No, una neutralidad glaciar, si ustedes quieren decirlo así. Ese es el futuro. Pero ya les he dicho que no les iba a hablar del proceso en general. Les voy a hablar solamente de la prueba en los minutos que me restan. ¿Nos está usted diciendo que esa máquina, si se le dan los datos precisos, que no les damos porque ningún jurista nos hemos puesto a recogerlos, ¿verdad que no? ¿Por qué los médicos sí que utilizan la inteligencia artificial en la detección de tumores, por ejemplo? Porque llevan años y años haciendo histología de tumores y recogiendo datos aquí y allá. Y claro, y tienen un montón de publicaciones a lo largo y ancho del mundo, es lo que se llama metaanálisis, para ver los diferentes datos que luego se meten en la máquina y ¿qué ocurre? Que identifica esa pequeña mancha como un tumor mucho antes que un ser humano y mucho mejor que un ser humano. ¿Podremos hacerlo nosotros eso? Sí, pero claro, tenemos que recoger, lo que les decía antes, los datos que tiene en cuenta un juez a la hora de juzgar. Y eso, insisto, que es comprometido, pero algún día, si queremos que esto funcione, habrá que hacerlo. Van a ver cómo. Les voy a explicar solamente el ejemplo de la prueba, lo que les decía. ¿Qué medios de prueba tenemos? Pues básicamente tenemos los interrogatorios de partes y de testigos y de peritos. Tenemos la prueba documental y tenemos la prueba pericial. Vamos a dejar de lado el reconocimiento judicial, que es otra cosa. Prueba documental. ¿Puede ayudar la inteligencia artificial? Hombre, se lo he dicho antes. La velocidad de revisión de documentos y la precisión en la revisión de esos documentos es brutal. Trabaja 24 horas sobre 24, sin derechos laborales. Con lo cual ustedes se pueden imaginar el acelerón en los procesos que podría imprimir el uso de la inteligencia artificial, identificando además ambigüedades del texto, contradicciones, faltas de coherencia y, en definitiva, datos que nos puedan hacer sospechar, por ejemplo, de algo que pocas veces nos fijamos en un pleito, que es en la existencia de un vicio del consentimiento. Y siempre andamos ahí buscando testigos que hayan podido saber la voluntad. No. O, por ejemplo, algo que parece que se ha olvidado en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Que es la desviación de poder. Ahora parece que todo es tráfico de influencias, ¿no? O sea, tiene que serlo, ¿no? No, desviación de poder, ¿no? ¿Vale? Hay maneras de redactar que te llevan a pensar que la resolución no ha sido todo lo objetiva que debería ser, sino que hay un antecedente intencional que ha condicionado esa decisión. Y eso es algo que puede llegar a hacer mejor la inteligencia artificial si efectivamente se le dan los datos precisos para ello, que ya les he dicho que no es sencillo. Con lo cual, ahí sí. Y se abre un universo tremendo, porque los juristas en la valoración de la prueba documental nos fijamos casi exclusivamente en el argumento gramatical. En la facultad nos enseñaron el argumento gramatical, lógico, histórico, sistemático, ¿se acuerdan, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pone el contrato? ¿Qué ha dicho la parte contratada? Si ha dicho esto, ya está. No, hombre, habrá que interpretar lo que quería decir, ¿no? Podemos mejorar ahí, naturalmente. Prueba pericial. La prueba pericial.
Cuando la tratas con los parámetros de la inteligencia artificial te das cuenta de una paradoja que la doctrina ha ignorado hasta hace relativamente poco. Que en la prueba pericial pretendemos un absurdo, que es que un no experto, que es el juez, valore lo que dice un experto, que es el ingeniero, el biólogo, el farmacéutico, o sea, es decir, todo lo contrario. O sea, y a ustedes les puede parecer que esto es normal. Bueno, pues imagínense lo normal que sería darle a un biólogo una sentencia del Tribunal Supremo sobre el litisconsorcio pasivo necesario y se la das al biólogo y oye, a ver qué opinas, ¿no? ¿Qué te parece esta sentencia, no? Ya, pero ¿qué es eso del litisconsorcio? No, mira, yo te lo explico, pero más o menos es absurdo. ¿Qué pasa? Que el juez no tiene la competencia suficiente, competencia intelectual, por supuesto, por falta de formación, que no es imputable a él, es imputable al sistema, naturalmente, ¿no? Para valorar si lo que dice un experto es acertado o es desacertado. En realidad no lo entiende. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que acaba decidiendo en favor del perito que mejor se explica o del perito que parece haber declarado más convincentemente, de acuerdo con unos parámetros de expresión de esa convicción que son también bastante comprometidos porque están basados en prejuicios sociales, en la forma de expresarse una persona. Claro, ¿qué es lo que queremos? Lo que habría que hacer en una prueba pericial es valorar la calidad científica del perito y del dictamen emitido. ¿Y qué ocurre? Que nos cuesta mucho valorar la competencia de un médico, de un químico, de un biólogo. No sabemos cómo es bueno. Podemos valorar, a duras penas a veces, si un jurista es bueno. A duras penas, ¿no? Pero claro, un químico, ¿cómo lo valoras, no? Pues bien, hay muchísimos datos muy concretos de cómo hacer bien una determinada prueba aplicada en un dictamen pericial. Y también hay datos muy concretos de cuál debe ser la formación y competencia de un perito. Lo que pasa es que son datos que no son fácilmente accesibles al proceso. Si tú tienes una base de datos buena que automáticamente te valora el dictamen emitido de acuerdo con esos parámetros, que incluso en Estados Unidos pues, fueron objeto de una sentencia muy famosa, que es la sentencia Daubert de 1993, que por fortuna ya nuestro Tribunal Supremo se ha enterado de que existe, pues podemos empezar a valorar un poquito mejor esa prueba pericial, pero, insisto, a un ser humano le cuesta mucho, porque no tenemos la memoria suficiente, o sea, esto es biológico, es decir, tiene limitaciones, ¿no?, como para evaluar todas esos criterios de calidad, esos indicios de calidad de un dictamen y de un perito. En cambio, la inteligencia artificial sería más competente ahí. Acabo ya casi, porque estoy a 2 minutos de cumplir el objetivo. Y no quiero que se incomode el moderador conmigo, ni ustedes tampoco, dado lo avanzado de la hora. Interrogatorios. Miren, es que con los interrogatorios partimos de una falacia. Partimos de que nosotros podemos mirar a la cara a la gente y saber si mienten o dicen la verdad. Y en cambio, las caras pueden mentir mucho. ¿Ustedes han notado alguna expresión de incomodidad porque acaba de sonar un teléfono móvil en la sala? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues porque a mí me hubiera podido pasar también. Porque además, evidentemente, no es cuestión aquí de ponerte, si usted se me permite la expresión, borde, porque ocurre algo que ocurre pues, con muchísima frecuencia. ¿Qué he hecho? He actuado. Nadie hubiera dicho que yo estaba poniendo una expresión contraria a lo que estaba pensando. ¿Ustedes se creen que hay alguien en el mundo, no digo juez, alguien en el mundo capaz de hacer eso de mirarle a los ojos a una persona y saber si miente o dice la verdad? ¿Qué va? Eso es pseudociencia, es que no es ni ciencia ficción, es ciencia basura. O sea, es decir, eso no ha existido jamás. Nos creíamos que existía porque llevamos milenios creyéndonos que lo hacíamos bien. Lo empezaron a hacer los antiguos egipcios, imagínense, y probablemente se remonte más atrás. Lo he dicho lo he explicado bastante en mi último libro, El origen de la justicia. Claro, ahí la inteligencia artificial, ¿en qué te puede ayudar? Miren, la psicología del testimonio está diciendo últimamente, es la ciencia que realmente sabe de esto, está diciendo últimamente lo que yo les acabo de expresar, que no nos podemos fiar de la actuación, de la gestualidad de un declarante, ¿no?, de un interrogado, y que además los interrogatorios no se pueden hacer así con pregunta-respuesta, porque estás induciendo un estrés al testigo que hace que su memoria disminuya, porque el estrés hace disminuir la memoria, como sabe cualquier persona en el mundo que se ha examinado alguna vez. Es así. Entonces, ¿dónde puede ayudar ahí la inteligencia artificial? Pues básicamente a intentar sacar
de esos resúmenes de las declaraciones de los declarantes, información que sea realmente útil y que no esté afectada por datos que te puedan llevar a una conclusión de incredibilidad de ese testigo, como por ejemplo que te diga que veía perfectamente la persona que estaba ahí en la última fila cuando, en fin, no, y mucho menos si no la conoces, ¿no? O si había poca luz, o si había más de una persona, o si te dice, pues en esta sala había más o menos 50 personas, ¿no? Pues no lo sé, ¿no? O sea, es imposible de saberlo rápidamente, tienes que ponerte a contarlas, o había más hombres que mujeres, no lo sé tampoco, tendría que poner, o sea, quiero decir, hay muchas veces que un testigo dice datos para subrayar lo que está diciendo y sobre todo para darle más credibilidad retórica a lo que está diciendo, que son puros engaños. Y eso, debidamente identificado a una aplicación de inteligencia artificial, por lo menos advierte al juez de que eso está ocurriendo. A partir de ahí, la máquina, y acabo, la máquina va a sustituir al juez. Es que ya lo he hecho. ¿O ustedes se creen que no se puede automatizar todo el trabajo que hacen ya las oficinas judiciales y que el juez únicamente lo firma sin mirarlo? Y eso estamos hablando de una cantidad de pleitos tremendo, pleitos posesorios, divorcios de mutuo acuerdo, en definitiva, todo tipo de desahucios, procesos monitorios sin oposición. Todo eso ahora genera toda una burocracia que aparenta que se está haciendo todo un trabajo que en realidad es puramente burocrático. Eso podría ser. Pero ustedes pueden decir, hombre, no, las sentencias más complicadas no. Pongan a prueba ChatGPT, por favor. Pónganle a prueba y ya verán si es fácil o no que un juez, teniendo una aplicación con todos estos datos que les he dicho, no sienta la tentación y además caiga en ella de darle a la tecla para que le salga la sentencia ahí. Y ya verán cómo va a ser difícil que la diferencien de una sentencia hecha por un ser humano. Perdón, no será difícil. Estará mejor escrita. Porque no se equivoca en ortografía, en colocación de comas, etcétera. Es terrible cuando uno lo piensa, pero lamentablemente es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Ignacio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Óscar. Lo primero, agradecer al profesor Fernando Llano por haberme invitado a participar en esta segunda semana y poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones al hilo de lo que decía el profesor Jordi Nieva ahora al final, porque mi intervención va a versar sobre el uso que hacen o que pueden hacer los jueces de la inteligencia artificial generativa. Las preguntas básicas que yo me planteo para plantearle ¿es posible un uso privado de la inteligencia generativa en las actuaciones de jueces y magistrados? ¿Puede un juez usar algoritmos generativos para adoptar sus decisiones? ¿Cuáles son las consecuencias y riesgos de un uso privado de algoritmos generativos en la toma de decisiones jurisdiccionales? En definitiva, ¿por qué me hago estas preguntas? Pues porque, como decía el profesor Nieva ahora, los jueces lo están empezando a hacer. Y, de hecho, lo están empezando a reconocer. Todo esto me surgió a mí hace un año en un curso de verano en la Universidad del País Vasco, un magistrado que dio su ponencia hablando de cómo usaba una inteligencia artificial como auxiliar para la redacción de su sentencia. Es verdad que este no es un magistrado al uso, porque es un magistrado que tiene conocimientos informáticos, tiene una formación excepcional. Entonces estuvo explicando de cómo introducían los prompts, las instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya un uso? Y entonces empecé a plantearme algunas cuestiones, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, y si no, porque lo llevan viendo desde ayer y sobre todo eso, que me voy a referir a la inteligencia artificial generativa y no a otro tipo de inteligencia, esta que estamos usando y que estamos usando en la vida ordinaria, que nuestros alumnos usan ahora para los trabajos. Ayer una alumna me escribe, voy a hacer un trabajo de fin de máster de esto. Digo, vale, me parece muy bien, pero tiene que corregir usted eso. Mándeme un borrador tentativo para ver cómo empieza. Y hoy, a las 9 de la mañana, tenía un borrador con 9 puntos, cada punto 4 subpuntos, o subepígrafe, para un trabajo de 30 páginas. Eso es ChatGPT, le ha dicho prisión provisional no sé dónde, y sale así. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro que, como se viene diciendo, es un tema también de una inteligencia generativa que se nutre de datos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro de cara a cómo va a afectar al uso que hacen los jueces de los datos. Simplemente
les quería coger algunos, tenemos muchos más, ¿no? Noticias que salen en la prensa de todos los problemas que existen ahora mismo todavía en el uso de la inteligencia artificial generativa. Cuanto más sofisticada, más te da la razón, las grandes empresas lo prohíben, el clásico del abogado que admite que usó ChatGPT, se inventó los precedentes y lo han sancionado en Estados Unidos. Esta me hizo mucha gracia. Belén Esteban hablando inglés hace gracia, pero también preocupa a los jueces, porque afecta, ustedes habrán visto, le habrá llegado el meme, le afecta clarísimamente a la percepción de la realidad que tengan los jueces y genera algún tipo de problema. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de uso de algoritmos generativos en la Administración de Justicia? Pues tenemos el Real Decreto Ley 6/2023 que distinguía entre actuaciones automatizadas, proactivas y actuaciones asistidas. Y dentro de estas, las que me interesan son las actuaciones asistidas. El artículo 57 define lo que son las actuaciones asistidas. Y fíjense lo que dice, y es importante que lo tengamos claro. Se considera actuación asistida aquella para la que el sistema de información de la Administración de Justicia genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos que puede ser producido por algoritmos y puede constituir fundamento de apoyo en la resolución judicial. Esto parecería que da cabida a que se pueda utilizar por los jueces algoritmos, pero hay elementos ahí que no cuadran con el uso que se está haciendo ahora mismo de la inteligencia artificial generativa privado. Dice, es un sistema de información de la Administración de Justicia. Estaríamos hablando de un algoritmo específico de la Administración de Justicia. No vale con que un juez pueda acudir, digo ChatGPT, pero pueda acudir a las inteligencias artificiales generativas de naturaleza legal o que están elaborando las editoriales jurídicas, VLEX, Tirant Leblanc y otros suministradores de contenido que están elaborando inteligencias artificiales generativas, pero ya para uso estrictamente legal, ¿no? Y el artículo 56 dice, en ningún caso el borrador documental así generado constituirá por sí una resolución judicial o procesal sin validación de la autoridad competente. Parecería, por tanto, que nos da y nos está abriendo el campo. Pero no perdamos de vista lo que estamos hablando del tema del carácter público. Y el legislador, en este caso a través de no es un legislador, es del desarrollo, el Real Decreto 817/2023 de 8 de noviembre establece la regulación para un entorno controlado de las pruebas de inteligencia artificial en relación a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que ya es un reglamento y que está aprobado, como ustedes saben, desde junio. Pero ya hace un año establecía lo siguiente. Hablaba de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, artículo 3, y decía sistema de inteligencia artificial, mencionado en el anexo 2, siempre que la respuesta del sistema sea relevante respecto a la acción o decisión a tomar y pueda, por tanto, provocar un riesgo significativo para la seguridad o los derechos fundamentales. ¿Y qué decía en el anexo 2? Pues decía que son claramente sistemas de alto riesgo los destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para interpretar hechos o la ley, así como para aplicar la ley en un conjunto concreto de hechos. Por tanto, en principio, no es posible el uso de la inteligencia artificial de manera privada. Y los jueces no pueden utilizarlo. Yo cuando digo o cuento esto en algún auditorio, cuando llega el momento de las preguntas, me dice, bueno, claro, pero es que es simplemente una herramienta de auxilio. Una herramienta de auxilio que va más allá del auxilio. Es que usted no maneja base de datos, claro que manejo base de datos y el juez maneja base de datos, pero esto no estamos hablando de que maneje una base de datos, estamos hablando que sea proactiva, que te dé una posible solución atendiendo los datos que le introduzca. Y eso genera evidentes problemas. ¿Cuál sería el posible marco? Pues el mismo artículo 28 de ese Real Decreto habla de que cuando una persona jurídica privada o entidad del sector público sea usuaria de un sistema de alto riesgo de inteligencia artificial o sistema de propósito general o modelos fundacionales, podrá acordar con el proveedor de inteligencia artificial de dicho sistema la participación conjunta en el entorno controlado de pruebas. Es decir, lo mismo que les vengo diciendo, tenemos que estar dentro de un entorno controlado de pruebas. Claro, esto era hace un año, pero entre hace un año y la fecha en la que nos encontramos, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, en junio de 2024, establece un documento que se llama Políticas de Uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, que teóricamente aborda todo, no solamente aborda el papel de los jueces y la función de los jueces. Y aquí, fíjense el ámbito que establece, porque es ciertamente interesante. Esta política se aplica a cualquier sistema o servicio que se nutra de datos judiciales, considerando estos cualquiera que sea producido en el marco de un procedimiento judicial, desde la presentación del primer escrito o demanda hasta la resolución final. Es decir, todo lo que se produzca
estará sometido a esta política y a los efectos de determinadas responsabilidades, que es lo que hemos estado escuchando en la anterior mesa, distingue entre aquellas herramientas de inteligencia artificial que puedan afectar a la actividad propiamente jurisdiccional de aquellas que no afectan. ¿Y qué es lo que establece? Tengan en cuenta que es un documento, que no es, la naturaleza jurídica no es, desde luego, vinculante en muchas cuestiones que establece. Principios básicos que orientan esta política de uso. Simplemente una enumeración. Principios de respeto a los derechos fundamentales, principios de no discriminación, de calidad y seguridad, respeto a transparencia, bajo control de usuario, equidad, acceso, prevención de sesgos, protección privada, innovación, formación, capacitación y cogobernanza. Es decir, una panoplia de principios que permiten o deben permitir el uso de la inteligencia artificial dentro de la Administración de Justicia. Y lo que sí establece son lo que llaman normas de uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y fíjense lo primero que dice: el uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia debe cumplir en todo momento las diferentes normativas, tanto europea como nacional. Evidente. No vamos a hacer un uso al margen de la previsión en la normativa. Y establece una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, porque dice literalmente hay que tener en cuenta la revisión humana de todo lo generado. Lo que está subrayado es lo que me interesa sobre todo. La soberanía del dato y de la información debe ser siempre protegida y respetada. Ni el dato, la información de origen ni el generado debe estar nunca accesible a terceros no autorizados. ¿Por qué le subrayo eso? Si yo soy juez y meto los datos del asunto que tengo en ChatGPT, en la inteligencia artificial de VLX o en la inteligencia artificial de donde sea, estoy metiendo datos que pueden acceder a terceros y que van a servir para alimentar al propio algoritmo. Consecuencia, estoy vulnerando esta cuestión. Me dicen, cuando yo digo eso, no hay problema, se anonimizan. Digo, claro, se anonimizan, estaría bueno que pusiera mi nombre, pero si pone todos los datos que pueden permitir identificarme, porque es lo que verdaderamente cuanto más afines y más datos incluya, más posibilidad tendrá de que la respuesta que te dé la inteligencia artificial generativa sea más correcta y más adecuada a lo que necesita. En ese caso, evidentemente, estamos pudiendo afectar a la inteligencia artificial y a la protección de datos. Segundo, todos los resultados obtenidos de la inteligencia artificial generativa deben identificarse como generados por una inteligencia artificial generativa. Esto es clave y, como verán, ahora en toda mi intervención esto es lo que va a generarse. Y alguien lo decía, terminaba el profesor Nieva diciendo, solo podremos identificarlo porque estará mejor escrito. Es que eso no puede ser así, es que tiene que estar identificado porque se haya identificado como el resultado de la inteligencia artificial generativa. Estas normas ya tienen, bueno, son importantes, pero no para lo que yo quiero trasladarles en el día de hoy, en la tarde de hoy, no son tan interesantes. Esto es, de verdad les animo a que lo miren, el anexo de casos de usos permitidos y prohibidos de la política de uso de inteligencia artificial de CTAG. Es interesante. Yo lo he cogido, he hecho una captura pactada. Dice, casos de uso generalmente permitidos. Los usos que no involucren información personal o información confidencial son solo para una audiencia interna y cuyos resultados no se utilizarán en resoluciones judiciales administrativas. ¿Vale? Perfecto. Eso se puede utilizar sin problema en inteligencia artificial generativa. Y habla, traducción de un texto de una fuente secundaria disponible públicamente, llevar a cabo una investigación de antecedentes de alto nivel sobre un tema no delicado, generación de informes que no afecten a derechos y obligaciones ciudadanos, obtener resúmenes de documentos extensos en forma de texto, vídeo. Eso en principio se puede utilizar, pero no estamos hablando de lo que yo les vengo hablando, de que un juez puede utilizar inteligencia artificial generativa como apoyo o auxilio para dictar una sentencia. Casos de uso que requieren la aprobación, aquellos que, usando datos privados, personales, confidenciales o en general con algún tipo de protección, puedan aportar resultados que sean necesarios para el desarrollo y como apoyo de la actividad que le es propia a la organización, siendo el servicio provisto por la propia Administración o específicamente aprobado por el Departamento de Seguridad. Determinados informes que afectan a intimidad de personas, informes de soporte y ayuda en temas de jurisprudencia, generación de imágenes y vídeo a partir de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y casos que requieren aprobación aún mayor, cuando se genera un código que ejecutará cualquier dispositivo de la organización, ejemplo, obtener informes sobre la forma de decisión judicial o lo que está prohibido, perdón. Lo que está prohibido es obtener informes sobre la toma de decisiones judiciales, generación de resoluciones definitivas que serán automáticamente emitidas, informar de manera automatizada. En definitiva, todo esto nos está diciendo que el uso tiene que estar muy controlado. Y con todo esto, ¿es posible el uso en su actividad? Pues bueno, básicamente el uso que puede hacer un juez o que
podría ser teóricamente, sería de dos formas. Uno, desde el punto de vista de verificación de la autenticidad de la fuente de prueba, un poco también lo que decía antes el profesor Nieva, directamente a través del uso de una inteligencia artificial generativa o a través de una pericial algorítmica, o bien, que es donde se está empezando a utilizar, como ayuda para la toma y justificación de sus decisiones jurisdiccionales. Y ahí es donde entra todo el tema de la transparencia, que es fundamental en el uso de este tipo de inteligencia artificial generativa. Reglamento de inteligencia artificial, artículo 52. Obligaciones de transparencia de los proveedores y responsables de despliegue de determinados sistemas. Y dice, los proveedores de sistemas de inteligencia artificial velarán porque los resultados de salida del sistema de inteligencia estén marcados con un formato legible por máquina y que sea posible detectar que han sido generados o manipulados de manera artificial. Es decir, lo que estamos diciendo son dos cosas. Uno, que cuando alguien, un particular, o en este caso un juez, utilice un instrumento de inteligencia artificial generativa, el resultado esté marcado y se sepa y se pueda conocer que ha sido apoyado, usado, obtenido mediante inteligencia artificial. Que después habrá la supervisión del juez para que sea una actuación asistida, porque si no, no sería admisible, pero que se sepa. Fíjense que esto está excluido en los temas penales, cuando estén autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos. Pero es que el 54 lo establece también para los proveedores y responsables del despliegue de determinados sistemas. También dice lo mismo. Un sistema de IA que genere, manipule imágenes, contenidos de algún vídeo, etcétera, etcétera. Todo eso también, excluyéndolo en temas penales. 5 minutos, perfecto. ¿Cómo se identifica? Pues se identifica a través de distintas técnicas, metadatos, marcas de agua, fingerprinting, herramientas de detención. Me detendría a explicarlo, pero tengo 5 minutos y hay cosas que me interesan más. Fíjense la eficacia para saber y cómo afecta a la eficiencia, a la integridad, a la robustez y el contenido, a la alteración y la protección contra la manipulación. Los metadatos, por ejemplo, lo verde que es bueno, lo gris, lo morado, que no está cubierto. Fíjense, el que más, porque y lo naranja lo que tiene alguna cierta protección. La única técnica sería a través del fingerprinting, no me puedo detener, luego sí eso. El reglamento sobre inteligencia artificial establece varias cuestiones, pero me interesa el artículo 2.10, cuando dice que el reglamento no se aplica cuando las personas físicas utilicen sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de una actividad puramente personal de carácter no profesional. ¿Una persona física juez puede utilizar, amparándose en esto, para dictar una sentencia o apoyarse? Evidentemente no, a pesar de que sea una persona física, sería una actividad profesional y, por tanto, sí estaría sometido a todas estas exigencias. ¿Qué consecuencias puede tener? Y ustedes dirán, ¿puede tener consecuencias? Pues tiene consecuencias. 2 de agosto de 2024, Corte Constitucional de la República de Colombia. Asunto: uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en procesos judiciales de tutela. Son 200 y pico páginas de sentencia, ustedes comprenderán, no eso. Pero en la misma sentencia tiene un abstract, y se lo he recortado para que ustedes vean. ¿Qué estudió la Corte? Sobre el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones en sede de tutela, teniendo en cuenta que el juez de segunda instancia y la tutela objeto de revisión hizo uso de la IA para emitir su decisión, en específico ChatGPT 3.5, la Sala considera relevante revisar una posible vulneración al derecho fundamental al debido proceso en la emisión de dicha decisión, ya que se encontraron dudas respecto a si emitió la decisión fue un juez de la República o una inteligencia artificial. Dudas sobre quién había emitido la decisión y si la decisión fue debidamente motivada o fue producto de alucinaciones y sesgos generados por la inteligencia artificial. 280 páginas de sentencia, ¿eh? Y empieza a preguntar el debido de expreso. El resumen, ¿qué decidió la Corte? La Sala de Revisión decidió que el derecho al debido proceso no se había vulnerado por el juez de segunda instancia, por tanto, no se configuró una causal de invalidez del actuado, pues el uso de ChatGPT en el caso sometido a estudio no comportó una usurpación de la función de Administración de Justicia a cargo de la autoridad judicial competente. Pero no están muy contentos y no están muy convencidos. Y dice, sin perjuicio anterior, la Sala estimó que en el marco del respeto a derechos fundamentales y a la salvaguarda de las garantías constitucionales para los usuarios del sistema de Administración de Justicia y dadas las posibilidades de alucinaciones, sesgos discriminatorios y demás riesgos asociados a la IA, era procedente establecer algunos criterios orientadores desde el Consejo Superior de la Judicatura. Y le dice, oiga, den unos criterios para el uso para evitar que se pueda usando. ChatGPT 3.5. O sea, la Sala de Revisión, una apelación, aplica lo que, bueno, los que están más al uso de la tecnología sabrán que era un modelo muy inicial, que ahora vamos por el 4 no sé cuánto, para revisar una
resolución de primera instancia. Y lo último, y esto salió ayer en Confil Legal, y es que, como recogía una de las cosas que les quería decir, y yo creo que esto es de las cosas más importantes, Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda, dice: los algoritmos de inteligencia artificial amenazan la naturaleza evolutiva de la jurisprudencia, peligro de petrificación de la justicia. Yo creo que este es uno de los problemas más importantes que tiene un posible uso de la inteligencia artificial para la resolución de conflictos y para las decisiones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial se nutre de datos del pasado y emite una predicción base al futuro, siempre va a mantener la situación que le viene y con la que está siendo entrenada. ¿Y eso qué significa? Eso nos va a llevar, llevándola al extremo, a, como dice Magro, a una petrificación de la justicia. No va a haber alteración, no va a haber cambio, no va a haber un desarrollo de la jurisprudencia porque va a faltar ese elemento. Esto es un peligro y un riesgo cierto, si verdaderamente se generalizada. ¿Por qué? Porque al final nos va a hacer plantearnos la justicia desde otro paradigma completamente distinto. Y nos vamos a encontrar con que al final esto va a ser como meto una información y recibo siempre la solución porque no hay cambio, hasta que alguien decida introducir algún cambio. Pero claro, el cambio, si lo dejamos en manos de la máquina, no se va a producir. El cambio siempre tiene que venir por la intervención del humano que valore y que aprecie circunstancias que motiven ese cambio en la jurisprudencia. Esto era simplemente lo que quería decir. Muchas gracias. No, toma. ¿Te lo puedes llevar? No. Ya te lo he puesto. Semana de la esta, ¿no? Toma. Toma, pero lo que tiene, sí, toma, pues si quieres para pasarlo. Es que ya. Muchas gracias. Es que como le diste aquí, por eso te Pues muchas gracias, Ignacio. Pues nada, Mercedes, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, es para mí un inmenso placer estar en esta mesa. Mi agradecimiento al señor decano por su invitación a participar en esta segunda semana de la inteligencia artificial y, como les estaba diciendo a todos ustedes, es un enorme placer estar con queridos compañeros y amigos. Bien, voy a ser breve porque ya el horario lo requiere y siguiendo a mi querido amigo y compañero, el profesor Cerdeira, los que hablamos los últimos, pues somos doblemente breves. Pero el motivo de mi intervención, lo que yo les traigo aquí, es el estudio de las herramientas de valoración del riesgo en el proceso penal. Vamos a retroceder un poco. El profesor Ignacio Colomer nos ha hablado de la inteligencia artificial generativa. El profesor Jordi Nieva nos ha dado una panorámica general y se ha luego centrado en el estudio de la inteligencia artificial en el ámbito probatorio. Y nosotros vamos a entrar en un tema bastante conflictivo, bastante complicado, como son las herramientas de valoración de riesgo en el seno del proceso penal. Aquí les voy a hacer referencia a ustedes a tres ámbitos distintos, hay más, pero vamos a centrarnos en tres ámbitos distintos de herramientas de valoración del riesgo. Las herramientas de valoración del riesgo que se utilizan por la policía predictiva, lo que se conoce como policía predictiva para todos, y luego las herramientas de valoración del riesgo que se pueden usar en sede de medidas cautelares y en sede de ejecución de sentencias. Bueno, estamos experimentando una revolución, esto ya no vamos a hablar, estamos pasando una revolución 3.0, una revolución 4.0, la digitalización todavía no está incorporada en realidad en la Administración de Justicia, ya estamos todavía en un paso más avanzado, cuál es la inteligencia artificial y sin duda alguna hacia donde nos vamos encaminando es hacia un nuevo paradigma de la Administración de Justicia en general y también hacia un nuevo paradigma del proceso penal. Y hacia un nuevo paradigma del proceso penal en el cual la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir tanto en sede
policial, esto es cuando se comienzan a investigar los delitos, como también la inteligencia artificial aplicada al proceso judicial, que aquí yo no voy a entrar porque ya lo han hecho los compañeros míos que me han precedido en el uso de la palabra. Y cuando hablamos de hacia el nuevo paradigma de proceso penal hacia el que nos encaminamos, se nos abren muchísimas interrogantes. Aquí les he traído a ustedes unas cuantas. ¿Cómo se va a conformar el proceso? Sobre todo los principios del proceso. Vamos a tener que empezar a repensar los principios del proceso. Ya se ha hablado de la labor del juez, ya se ha hablado de las técnicas de análisis de datos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la última pregunta. ¿Cuál va a ser el papel que van a tener las herramientas de valoración de riesgo en el proceso penal? Pues bien, las herramientas de valoración de riesgo en el proceso penal, sin duda alguna, abren, como yo les pongo aquí, un nuevo paradigma. Abren un nuevo paradigma, desde mi punto de vista, muy inquietante, desde mi punto de vista bastante inquietante, por los riesgos que va a entrañar, que ya está entrañando a los derechos fundamentales y a las garantías procesales de las partes. Estas herramientas de valoración del riesgo pues se están utilizando ya pues para ver si una persona entra o no entra en la cárcel, prisión preventiva, libertad condicional, imposición también de medidas de seguridad, riesgo de revictimización. Por ejemplo, aquí en España tenemos Biogen, el papel que la posibilidad que la víctima tiene de volver a ser revictimizado o que el victimario vuelva a reincidir en el delito. Y como siempre, todo esto a base de datos que se basan en casos pasados, con el peligro no solamente de la petrificación de la justicia de cara a los jueces a la hora de dictar sentencias, sino también petrificación a la hora de que yo vaya a adoptar estas decisiones que en la mayor parte de las ocasiones, se tienen en cuenta por los jueces con bastante fiabilidad. Bien, entonces, el verdadero problema en el que nosotros estamos inmersos ahora mismo es que en realidad hay una expansión del derecho penal, hay una política de populismo punitivo y en el conflicto que siempre hemos tenido entre libertad y seguridad, la seguridad sin duda alguna está ganando enteros y cada vez más acuciantemente. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que los estados, ahora mismo estamos en una situación social, de tránsito, la sociedad está convulsa, tiene miedo, tenemos cada vez más precariedad laboral, tenemos cada vez más guerras. Bueno, siempre han existido evidentemente guerras, pero todos somos conscientes cada vez más por la explosión de medios de información, con lo cual la sociedad actualmente está temerosa. ¿Y qué hace el Estado? Pues el Estado refuerza la seguridad. ¿Y cómo refuerza la seguridad? Pues evidentemente refuerza la seguridad en uno de los ámbitos en donde tiene que reforzarlo más, que es en el derecho penal. Por lo tanto, el derecho penal de la peligrosidad está ganando enteros. ¿Y por qué? Porque cada vez se está utilizando más en los juicios las herramientas de valoración del riesgo. Y además, como ya les he comentado, cada vez tenemos más derecho penal. Por lo tanto, ¿esto qué ocasiona? Esto ocasiona que los principios básicos de proporcionalidad y de intervención mínima del derecho penal están siendo desplazados a favor de un poder sancionador del Estado cada vez más acuciante. Y evidentemente en todo este esquema que yo les estoy trayendo aquí a ustedes, el principal problema al que nos enfrentamos son los derechos fundamentales de las partes. Los derechos fundamentales de las partes y uno especialmente, que la presunción de inocencia, cuando utilizamos herramientas de valoración de riesgo, determinadas herramientas de valoración de riesgo, se está viendo desplazada por la presunción de culpabilidad. Y
¿Cómo funciona? Vamos a empezar con el primer ámbito. ¿Cómo funciona la policía predictiva? Bueno, pues la policía predictiva, como todas las herramientas de policía predictiva, como todas las herramientas de inteligencia artificial, se nutren evidentemente de datos de crímenes pasados, de datos de cámaras de vigilancia, de nuestros teléfonos móviles, de datos que nosotros vamos proporcionando. Y el uso de la policía predictiva, que es la consecuencia fundamental que está ocasionando, que estamos barajando lo que es el derecho penal ex ante, esto es, el no deseado derecho penal del enemigo. Y la policía predictiva lo que hace, como les pongo aquí a ustedes, es que está cambiando la manera de actuar de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un enfoque reactivo, esto es, llamo a la policía porque se ha cometido un delito, a un enfoque preventivo, ¿vale? Bien, quebranto, como les he dicho a ustedes, de derechos fundamentales, y se produce la incorporación del modelo algorítmico en la forma de operar de la policía. De hecho, ya tenemos, como vamos a ver a continuación, diversas herramientas de policía predictiva que se están utilizando, sobre todo cada vez con más asiduidad. Ya se estaban utilizando, pero cada vez más en los países anglosajones, como pueden ser Estados Unidos e Inglaterra, y también se están utilizando en estados de la Unión Europea. ¿Cómo se nutren estas herramientas de policía predictiva? Bueno, pues de datos de crímenes pasados y de toda la información que aparezcan, por ejemplo, en lugares públicos, fotografías, vídeos, drones, redes sociales, foros, webs, etc. ¿Cómo funcionan los elementos o las herramientas predictivas de valoración del riesgo? Bueno, pues aquí he traído una definición, desde mi punto de vista, bastante acertada del algoritmo predictivo de riesgo, que no son más que patrones matemáticos que se basan en automatizaciones del proceso de predicción del comportamiento de un individuo para evaluar el nivel del riesgo. ¿Para qué me pueden servir estas herramientas de policía predictiva? Bueno, pues la puedo utilizar en muchísimos ámbitos. Como vamos a ver ahora, lo que siempre se ha utilizado, los hotspots de la delincuencia, esto es, los lugares calientes donde se suelen cometer los delitos. También para predecir la probabilidad de que un individuo concreto vuelva a cometer un crimen, también para predecir la probabilidad de que una persona vuelva a ser revictimizada. ¿Y estas herramientas predictivas de qué tipo pueden ser? Pues fundamentalmente existen distintas clasificaciones, pero los he traído aquí la que más se utiliza. Herramientas de detección de lugares, ¿de acuerdo? Lugares en los que se suele cometer crímenes con mayor frecuencia, y las que son más complejas desde la perspectiva de los derechos fundamentales del individuo, que son las herramientas predictivas subjetivas, que sirven para anticipar la posible comisión de un delito por una persona. Bien, de las herramientas predictivas de lugares, pues el ejemplo prototípico, el que más se utiliza, es Predpol. Predpol es una herramienta que utiliza datos, es una herramienta que ha nacido a raíz de una colaboración con departamentos de policía de Los Ángeles y la UCLA, la Universidad de Los Ángeles y de California, y nos sirve para, utilizando datos, ver los lugares más calientes, por así decir, de la delincuencia. Son lugares utilizando datos como el tipo de crimen, el lugar que se cometió y la fecha en el que tuvo lugar. Estos son herramientas, que se utilizan para evaluar pues evidentemente la posibilidad de que se cometa un delito. Y hay un tema que a mí me parece muy interesante. ¿Se pueden utilizar estas técnicas que sirven para detectar lugares de comisión de delitos en el ciberespacio? Pues sin duda alguna sí. En el ciberespacio cada vez es
un instrumento mayor de comisión de delitos. Se cometen delitos de odio, agresiones sexuales, estafas, pornografía infantil. Por lo tanto, en función, como les traigo aquí a ustedes, de cuándo se concentran los espacios, los momentos específicos en los que se cometen estos delitos, podemos estar ya hablando no solamente de hotspots en el ámbito analógico, sino también de hotspots de cibercriminalidad. Las otras herramientas predictivas, que son las que interfieren más gravemente en la esfera más íntima de las personas, son las que predicen la posibilidad de que determinados individuos vuelvan o puedan cometer un determinado delito. Bien, aquí tengo, bueno, pues todos estos ejemplos. Aquí tienen ustedes ejemplos: Salvac, Chardon, Kikrin, Rosmo, Compass, que dio origen al famoso caso, que no vamos a repetir, que ya estamos todos aburridos, de Eric Loomis, Hart también en Reino Unido, CAS. Bueno, pues muchas y muchas más herramientas predictivas que sirven para ver si una persona puede volver a cometer un hecho delictivo. En España, bueno, pues en España la herramienta de inteligencia artificial, entre comillas, que tenemos nosotros es Biogen, por ejemplo, entre otras, por ejemplo también Veripol, Biogen, que sirve para ver en función de unos ítems que utiliza la policía, que os traigo algunos ejemplos a ustedes, si una víctima pues tiene el riesgo de volver a ser revictimizada, no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Bueno, pues aquí existen distintos ítems. Bien, por lo tanto, evidentemente, estaban haciendo fotos, la quito, la pongo y luego lo quito otra vez. Bien, pues lo tanto, este es el primer escenario al cual yo les quería a ustedes aproximar. Las herramientas de policía predictiva, desde mi perspectiva, bastante inquietantes por lo que hace al posible quebranto de derechos fundamentales de las personas, que luego al final les haré a ustedes una referencia. Bien, otro escenario en el que también se utilizan herramientas de valoración del riesgo es en el escenario de las medidas cautelares. Bien, en las medidas cautelares, evidentemente, si nos paramos a pensar, cuando un juez decide si una persona entra o no entra en una prisión provisional, bueno, pues está siguiendo los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos mismos parámetros se pueden utilizar perfectamente por una herramienta de valoración de riesgo en sede de medidas cautelares. ¿Qué es lo que se utilizará? Bueno, pues los datos del precedente, el análisis de la jurisprudencia anterior y, muy importante, lo que no podemos nunca olvidar, precisamente para que no corramos el riesgo de petrificación de la justicia en general. Hay siempre que hacer referencia, y ahí es donde está el factor humano, al caso concreto. ¿De acuerdo? Bien, yo ya estoy... Sí, no te preocupes, ya estoy terminando. Bien, y aquí herramientas de valoración del riesgo en la fase de ejecución de la pena. Bueno, de aquí nos podía hablar más el profesor Nieva, porque es una herramienta de valoración del riesgo que se utiliza en Cataluña y que sirve precisamente para valorar si una persona pues, puede salir, tener permisos de salida, etcétera. Bien, esta herramienta de Riscambi, aquí les he traído un artículo que he extraído, está siendo, bueno, ha sido siempre bastante cuestionada, pero esta mañana, bicheando un poco, me ha aparecido un artículo relativamente nueva de hace 2 o 3 semanas que decía: Riscambi es un sistema predictivo que calcula la probabilidad de que algo ocurra de nuevo, teniendo en cuenta una lista de factores como puede ser el tipo de crimen, la personalidad del preso, el comportamiento, así como otros factores. Esta herramienta no solo tiene en cuenta las necesidades que le llevan a un delincuente a reincidir, sino que también valora otros factores como su personalidad. Y aquí ya se está cuestionando, bueno, Riscambi falla
bastante, pero aquí ya se está cuestionando en este artículo un tema que a mí me ha parecido interesante. Al final dice: no debemos olvidar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece que los modelos predictivos que se utilicen en el ámbito judicial, los que hemos visto, y el penitenciario, el que estamos viendo, deben cumplir con una serie de requisitos de transparencia y calidad del dato. Y aquí es donde yo quiero ir. Estos son los principales factores del riesgo de los datos que se están manejando en este ámbito y en todos. La calidad del dato, de dónde se extrae el dato, por quién se introduce el dato, siempre teniendo en cuenta la Ley Orgánica 7/21, que nos habla precisamente de esto. Problemática, la falta de transparencia, sin duda alguna. La falta de transparencia, la famosa black box, los sistemas opacos que no nos permiten conocer por qué la herramienta de inteligencia artificial ha llegado a esa determinada conclusión. Luego, que las técnicas estas no son infalibles, fallan y fallan bastante. Y además que están afectados derechos fundamentales básicos, muchos. ¿Cuáles? El derecho de defensa. ¿Cómo me defiendo yo de lo que dice una herramienta de inteligencia artificial? El derecho a la intimidad, qué datos se han usado. La presunción de inocencia, como les he puesto a ustedes de manifiesto al principio de mi intervención. La protección de datos. La contradicción, si no me puedo defender. El derecho a un juez independiente e imparcial, en los casos en los que ya se han tratado. Y los famosos sesgos, esto es, los datos pueden estar sesgados y, por lo tanto, los datos pueden vulnerar el principio de igualdad y la no discriminación de las personas. Puede haber sesgos económicos, puede haber sesgos de raza, puede haber sesgos de género. Tener en cuenta, y eso no lo digo yo, eso está estudiado, se introducen datos y quién introduce esos datos, cómo se introducen esos datos, verdaderamente esos datos están o no están sesgados, partiendo de que todos estamos sesgados, ¿de acuerdo? Todos tenemos sesgos. Bien, por lo tanto, y como conclusión, y ya con esto termino, la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, tiene que ser un aliado de la justicia, pero nunca se puede convertir en la justicia misma. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por la precisión absoluta que habéis tenido en las ponencias y, naturalmente, por la calidad de los contenidos. Quería comentar, por si queréis hacer algún tipo de pregunta, alguna reflexión, algo en relación con lo debatido en la mesa. Sí, Daniel. Buenas tardes, soy Daniel Sánchez Bernal, abogado de Sevilla. A mí me inquieta, por mi propio ejercicio de la profesión, de qué forma, a ver, todos reconocemos la bondad de la inteligencia artificial, pero lo que sin duda, a mí lo que me inquieta es cómo podemos controlar, cómo podemos hacer un control de calidad. Disculpadme, vuelvo a plantear la pregunta, que como profesional de la abogacía me inquieta especialmente cómo se puede controlar el dichoso algoritmo utilizado en la inteligencia artificial, pues por ejemplo, para contraatacar la prueba aportada en un procedimiento judicial, o por ejemplo, si la investigación policial se ha llevado cumpliendo rigurosamente con el algoritmo, los protocolos, etcétera, etcétera. ¿De qué forma hablaba anteriormente de marcas de agua, de otro tipo de marcas donde se supone que todo lo utilizado por el ChatGPT pues va a quedar ahí marcado? Pero sin duda yo me encuentro con resoluciones judiciales y cada vez más frecuentes, incluso con escritos de propios compañeros, donde me genera la duda de si realmente se ha utilizado el ChatGPT y de qué forma yo podría demostrar que verdaderamente se ha utilizado, porque muchas veces
el gran problema que se nos plantea en nuestro ejercicio de la profesión es que muchas veces contra esas resoluciones judiciales no cabe recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario. Y entonces nos quedamos, no solamente nosotros, sino los justiciables, en el más absoluto desamparo, porque no sabemos si verdaderamente puede haber una causa de nulidad por haber utilizado el ChatGPT cuando verdaderamente no se podía utilizar para una resolución judicial. En definitiva, ¿qué medios tenemos nosotros para poder demostrar que se ha utilizado esa herramienta? Pues, por ejemplo, para una resolución judicial. Muy bien. ¿Quién quiere responderle de vosotros? Yo mismo, porque está un poco relacionado con lo que yo he tratado. La clave está en la transparencia y efectivamente cuando se empiece a cumplir con la necesaria transparencia en el uso de estas herramientas algorítmicas, evidentemente ustedes podrán conocer que se ha hecho a través de un algoritmo. ¿Y qué posibilidades tendrán? Pues, por ejemplo, exacerbar su control del contenido de esa resolución o de esa decisión que se haya adoptado. O si es el escrito de una contraparte, pues tendrá que exacerbar también el control para que no meta alucinaciones, no meta cosas que no se correspondan con la realidad. En definitiva, la transparencia permite que, por ejemplo, usted pueda someter el escrito que le presente la contraparte a otra herramienta de inteligencia artificial y dice, detéctame posibles errores o detéctame qué es lo que se ha hecho con inteligencia artificial, qué es lo que no se ha hecho con inteligencia artificial. Yo creo que esta transparencia, al final, lo que va a hacer es normalizar el uso de la tecnología e incluirlo dentro de nuestro desarrollo. Un poco lo que nos está pasando ahora, y lo llevo a mi campo. Hace un tiempo, los trabajos de fin de máster había que pasarlos por el clásico a ver si había un plagio. Ahora ya, no me acuerdo ahora el nombre, el Turnitin. Bueno, pues ahora, como lo meten por ChatGPT, pues muchas veces es mucho más difícil, lo metes y no te dice que es nada, pero tú tienes la certeza de que está literalmente, si escriben, como siguiendo lo que decía Prosenea, si escribe mejor que yo, o sea, yo no es que escriba bien, pero es que, entonces dice, esto es evidentemente, ¿por qué? Pues porque se ha hecho de esa manera. Yo creo que la transparencia es fundamental y es normalizar algo que está entrando en nuestra vida ordinaria y cotidiana y en todos los aspectos. Y aquí hay un tema, aprovechando que tengo aquí al decano, que les afecta a ustedes. El uso de la inteligencia artificial generativa por los abogados es un tema espectacularmente complejo. Es muy, muy complejo y afecta a responsabilidades, afecta a muchísimas cosas que deberían de alguna manera, en otro momento y en otro foro lo tratamos. Yo estuve en el Colegio de Abogados en Barcelona en julio hablando con Jesús y del tema del uso de inteligencia artificial generativa por los abogados. Digamos que en vez de agilizar la justicia, yo creo que va a provocar todo lo contrario, va a ralentizarla mucho más. No lo creo. Bueno, cuestión de tiempo, ¿no? Cuestión de tiempo también de la evolución, ¿no? No, de hecho... bueno, perdón. Sí, Jordi. No, yo tampoco me preocuparía mucho por ello. Mire, intentar averiguar si un juez ha utilizado ChatGPT es como intentar averiguar si ha utilizado Google. No lo vas a ver. Y además es malo, pero que lo utilice, no creo. ¿Cuándo es mala la inteligencia artificial? Cuando perfila sectores de población, por ejemplo, con todo lo de la predicción del riesgo. Claro, ahí sí, porque te está perfilando barrios, personalidades, formas de vestir, consumos, ideologías. Ahí es verdaderamente peligrosa. Pero que todas las parrafadas que dicen las sentencias pues vengan guiadas por inteligencia artificial, a ver, nos tiene que preocupar a los profesores, porque teóricamente a nuestro nivel nos tenemos que preocupar de que los chicos y las chicas aprendan a escribir escritos jurídicos. Y claro, y si se acostumbran a utilizar solamente ChatGPT, es que no van a poder. Con lo cual, tendría que haber habido desde el Ministerio, desde hace bastante tiempo, un rediseño de los planes de estudio para no hacer trabajos de fin de grado ni de fin de máster que no sirven ya para nada. Para nada, y además es que nos hemos dado cuenta todos que desde hace un par de años aproximadamente el nivel de redacción de los alumnos ha mejorado espectacularmente. ¿Por qué habrá sido, no? Pero los exámenes no. Ahí voy, con lo cual, ¿por qué no haces un examen? Claro, haz un examen que con papel y bolígrafo, ¿verdad?, pues tenga que escribir
la solución pues a un caso que tú le pongas. Y eso es lo que tiene que hacer el jurista porque, vamos a ver, y esto lo decía mi compañero Nacho Colomer, es que la inteligencia artificial no va sola y siempre mira al pasado. Si nosotros no somos capaces de generar una nueva, es que no quiero decir generar y generación, ¿no? Pero vamos, si no somos capaces de producir una nueva generación de juristas que sean capaces de escribir, redactar textos jurídicos, claro, ChatGPT se va a quedar atrás. ¿Me explico? Es que nunca vamos a evolucionar, nos vamos a quedar ahí anclados, con lo cual tiene que haber alguien que sepa hacerlo. Ahí voy. A mí, por ejemplo, aparte de lo que usted ha dicho, hay un tema que me preocupa muchísimo. Es que muchísimas veces las herramientas se quedan ancladas. Por ejemplo, Biogen. Biogen no recoge ítems de la ciberviolencia, por poner un ejemplo. Entonces, hace falta evolucionar. Y no se está evolucionando en eso, ahí se queda, ¿no? Y estoy basándome en datos que a lo mejor, como la sociedad evoluciona como evoluciona, son útiles hace 5 años, pero es que ahora se tiene que ayornar, esto es, como dicen los italianos, se tiene que renovar. Entonces, el peligro que usted apunta del chat GPT, bueno, a mí eso de verdad que no me preocupa tanto como lo que ha sido mi intervención. Esas herramientas de valoración que sesgan a personas o sesgan a lugares. Eso es verdaderamente lo que a mí desde la perspectiva como jurista y como tenemos que ser todos garantistas de derechos fundamentales, eso a mí personalmente es lo que más me preocupa, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar para comentar que ya el Tribunal Supremo creo que ha dado un toque hace poco y ha dicho que sancionará a aquellos letrados que utilicen abusivamente el chat. Me imagino es con citas de sentencias que no existen, doctrina inexistente, etcétera. Yo quería traer un punto de reflexión que no sé si recordáis una película que lo estaba mirando hace un momento, del 2002, Minority Report, de Tom Cruise, que está basada en una novela de ciencia ficción y que llega a la conclusión de que se anticipa, se anticipa el crimen, se detecta dónde se va a producir el crimen, quién lo va a cometer y llegan antes para evitarlo. Yo le pregunto a la mesa, tal y como va evolucionando esto, ¿llegaremos a ese punto o no? Lo que era ciencia ficción en el 2002 puede ser una realidad dentro de 15, 20, 30, 40 años. Yo, a ver, no hay que olvidar que en Minority Report quien hacía las predicciones eran 2 tipos que estaban en una piscina, es decir, eran 2 seres humanos. Eso hay que recordarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver, a mí lo que me preocupa es que lo que sé que va a ocurrir es que la sociedad va a empezar a exigir el uso de estas herramientas predictivas para prevenir determinados delitos, ¿no? Y va a aceptar efectivamente que se perfile a la población por determinadas costumbres. Eso es algo que las religiones de todo el mundo ambicionan a hacer durante muchísimo tiempo, ¿no? Y finalmente, pues gracias a nuestros parámetros democráticos, pues conseguimos que no quisieran hacerlo y que no lo hicieran ya efectivamente, ¿no? O sea, pero lo hicieron con la noción del pecado, ¿no? Yo ahora, la verdad es que veo a la generación de mis alumnos muy abierta al uso de esas herramientas, ¿no? Y me preocupa extraordinariamente porque veo que lo que hacemos es establecer élites otra vez en la sociedad. Es decir, establecer pues gente odiada, gente que no queremos y gente... Están haciendo los chinos con el sistema de puntos, por ejemplo, acuérdate. Los chinos, por supuesto, Por supuesto. pero es que China es una dictadura. Claro. Cada vez que ponemos a China de ejemplo de pero algo... Pero el peligro es que vayamos hacia eso, ¿no? Claro, pero es que en China ya les gusta. O sea, claro, en China tienen un juez robot, hombre, pues claro, así no tienen que pegarle 50 latigazos al juez humano cuando no les hace caso. Claro, que tienen a un juez robot, les va estupendo. Y más que tendrán, naturalmente, porque lo que quieren es que haga siempre exactamente lo mismo y que no se mueva de ahí. Somos nosotros los románticos que queremos que, oye, que sea la conciencia del pueblo la que vaya generando nuevos valores que construyan el ordenamiento jurídico de manera evolutiva. Pero eso somos nosotros, no ellos, ¿eh? Claro. Y luego otro punto, perdón, dos minutitos. Otro punto que a mí me parece muy interesante,
que no lo hemos tocado, ha pasado un poco por encima de la mesa, es cómo estas herramientas valorativas del riesgo pueden luego influir en la investigación. Entonces, ¿hasta dónde dejo yo la línea? ¿Sí? De la investigación y las herramientas de valoración del riesgo. Va a influir. Entonces, eso es otro punto también muy complicadillo. A mí, sí, no te preocupes. A mí hay una cosa que me preocupa y yo lo transmito tal y como lo viví en julio cuando estuve en el Colegio de Abogados de Barcelona. Me comentó uno de los desarrolladores de este tipo de tecnología que las nuevas generaciones, por ejemplo, no solamente no es que no les importe el perfilado, sino que es que si les desperfilas, presentan quejas. Es decir, pero para cosas tan normal como, es que yo quiero un perfil, yo solo quiero ver en mi móvil lo que determina eso, lo que quiero ver y no quiero ver nada más. Y mi perfil ya te lo he generado con los datos visionados durante un periodo de tiempo y no quiero otra cosa. A mí me gustan los gatitos y solo quiero vídeos de gatitos. Pero es que no nos damos cuenta de lo que nos lleva a eso. Hablamos de petrificación, pero hablamos también de meternos en un túnel muy oscuro en el que no vamos a ir viendo más allá. Esto es un peligro con el tema del uso de inteligencia artificial. Y desde luego, si lo utilizamos dentro del proceso, hay cosas que verdaderamente son espeluznantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho ya infinidad de veces que no puede haber una retención masiva de datos de tráfico de las comunicaciones. Y seguimos tenemos una ley que está abrogada, debería estar abrogada, pero sigue estando en vigor y se sigue utilizando. Tú hablas con los policías o con los jueces y te dicen, es que claro, como nos quiten los datos de tráfico, digo, pero ¿por qué tienen que tener un año mis datos de tráfico? Y si eso además le metes cualquier algoritmo, podemos trazar eso. Si ustedes van a coger un vuelo, el profesor Nieva va a coger un vuelo, bueno, pues todos los vuelos que cogemos están los datos PNR. Datos PNR que tiene 20 y tantos ítems. Y todo eso se lleva al CISCO, el CISCO lo procesa y hace un tema predictivo. Posibles, sospechosos, etcétera, etcétera. Oiga, ¿por qué? Bueno, o sea, démonos cuenta también, como estamos hablando de esa, dónde vamos y que hay muchas cosas. Por eso, como juristas, debemos de intentar establecer algún tipo de garantías y algún tipo de marco. Por eso cuando yo les decía, es que si los jueces lo utilizan, si el profesor Nieva, no es importante. Hombre, es importante, pero por lo menos que se sepa. Pero que se sepa sobre todo para que el abogado que recibe una sentencia diga, ay, aquí puede haber algún referente a una sentencia del Supremo que no es, como pasa ahora. Pero por lo menos que pueda, que ese sea el apoyo y lo pueda atacar. Sí. Sí, el micrófono ya viene. Donde fuera, los que están online. Es un poco tarde, pero yo creo que la pregunta que ha hecho el señor decano, el Minority Report, que ha habido un proyecto de ley del PSOE que lo retiraron inmediatamente, igual que lo del euro digital, ¿no? Yo creo que hasta ahora en la mesa lo hemos tratado la inteligencia artificial desde el punto de vista predictivo. Podemos afinar, pero no vamos a llegar al 100%. El problema será cuando se lea la mente, que ya está pasando. Ya nos están avisando, desbordados, que ya somos hackeables. Hay dispositivos que leen la mente. Mar España lo comentó ayer. Entonces, desde el momento que lees la mente ya no hace falta predecir, es que vas a saber lo que va a pasar. Claro. Entonces, ese ya es el salto cualitativo distinto. Y en ese salto estamos, ¿eh? O sea, esto estamos hablando de... de lo de los colegios en China con la coronita? No. No, pues ponen una, tú lo sabes, ¿no, Fernando? Ponen una especie de diademita aquí a los niños, ¿vale? Y esa diademita retransmite al ordenador de la profesora y de los padres de esos niños si el niño está atendiendo, si es proactivo en clase. Sí. Sí, es que hay un tema de datos también, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Porque es que no es que sea una bola de cristal que no sepamos cómo lo hace, ¿no? Lo que ocurre es que parametriza nuestras costumbres más habituales y entonces a partir de ahí prevé lo que nosotros vamos a hacer como hace pues cualquier otra red social y además lo hace pues bastante bien, como con los vídeos de los gatitos que decías tú, ¿no? De todas maneras, a mí hay otro sector del que no hemos hablado y no voy a abrir ese melón ahora, pero sí que quería únicamente citarlo. Probablemente la peor preocupación o el peor problema que vamos a tener en los procesos en los próximos tiempos, más allá del perfilado, sea el llamado deepfake.
que no sabremos si el documento que nos están presentando es real o no. Y el documento puede ser no solamente una foto, puede ser un vídeo, puede ser un audio, puede ser una conversación de WhatsApp, puede ser un documento incluso formal. Es decir, es que ese es realmente el peligro principal, porque ya se sabe que hay un 20% de los deepfakes que no son detectables por ninguna tecnología. Claro, ¿cómo vamos a hacer la valoración de la prueba en esas condiciones? No hay más. Muy buenas tardes. Soy Enrique César Pérez Luño Robledo y soy compañero de Derecho Procesal. Y no quería dejar pasar la ocasión para felicitar a los ponentes por sus brillantes intervenciones. A colaboración de lo que se ha indicado, yo creo que hoy en día, claro, vivimos ante una situación de colisión, ¿no?, de bienes jurídicos muy importantes, ¿no? Y es que, claro, no podemos olvidar que, por ejemplo, dentro del ámbito del proceso penal, al que ha hecho alusión la profesora Llorente, es que más del 90% de la criminalidad actualmente se perpetra a través de medios digitales, claro, nos encontramos ante una situación donde desde el punto de vista del marketing jurídico y de tutela, pues se están desarrollando normas aparentemente muy garantistas. Por ejemplo, también se ha hecho alusión, ¿no?, al reglamento de inteligencia artificial y otras normas que efectivamente pues parece que dan un régimen de tutela y de garantía, ¿no? Pero luego, si uno analiza estos textos salomónicos, ¿no?, el reglamento de inteligencia artificial es una cosa increíble, pues ve que tiene rebajas importantes, y que tiene rebajas importantes en cuanto a las garantías, porque es que si no, además se hace imposible, yo creo, que perseguir pues determinado tipo de actividad criminal, precisamente por lo que también acaba de indicar el profesor Nieva, ¿no? Es decir, que ya hay tecnologías, ¿no?, que están tan avanzadas que es que si encima limitas el uso de la inteligencia artificial aplicando, digamos, unos principios excesivamente garantistas, pues entonces al final pues la policía y los jueces pues se ven muy limitados, ¿no?, dentro del ámbito de la investigación. Entonces, bueno, pues nos encontramos ante esa situación. Y luego también, dentro de la reflexión que quería plantear y que quería poner en común, también nos encontramos con que, claro, la sociedad está avanzando de tal nivel que incluso la concepción de determinados derechos fundamentales, pues no es lo mismo para determinados tipos que para otros. Esto siempre ha sido así, pero es que ahora la brecha yo creo que cada vez es mayor. Es decir, no es lo mismo la sensibilidad que puede tener un dataísta sobre el derecho a la intimidad, el derecho a sus datos personales, que la de una persona que, bueno, pues que no esté, digamos, que no exponga su vida en los medios, que no exponga su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor hay que crear varios sistemas de garantías también en función de los sujetos, ¿no?, en función de con qué frivolidad o con qué, digamos, qué perfil, ¿no?, de sensibilidad pues presentan determinados sujetos ante determinados derechos fundamentales y otros, ¿no? En fin, esa es la reflexión que quería plantear. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis hacer algún tipo de valoración o algún comentario? Sí, Nacho, ¿qué querías decir? No, yo lo que quería simplemente, perdona. Muchas gracias. Era simplemente para que lo que hablaba el profesor Nieva de los deepfakes, esto es el 9 de septiembre de este año. Es que es curioso, lo hacemos rapidísimo, ¿eh? Se trata de ver si las imágenes y los pequeños vídeos que vienen están hechos por inteligencia artificial o no. El primero, esta modelo de la pasarela, ¿con IA o sin IA? ¿Qué opinan ustedes? Con. ¿Sí? Esta está hecha con. Esta está hecha con. Bueno, habría que leerlo aquí, pero la forma de andar y eso.
Este es un videojuego. ¿Está creado con IA o sin IA? Este con IA. Este con IA. El decano, eso, ha acertado. Esta Tiene jugadora... el juego, lo tiene. Eso, esta jugadora... ¿Con IA o sin IA? Sí. ¿Sin? ¿Por? ¿Con o sin? Sin. Yo ya no me atrevo. ¿Está con o sin? Sin. Sin. Simplemente es un anuncio y lo ponen así. Esta demolición, ¿con o sin? Sí. Esa es con. ¿Esa es con, Fernando? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. El decano dice con, pues es sin. ¡Hala! ¿Esta es con o sin? Que soy humano, Nacho, el New York Times lo manipula, porque las cosas verosímiles te las está diciendo al contrario, está viendo el pattern, ¿eh? Pero centrémonos, venga, a ver. Esta ¿Con o sería sin? con, entonces. Con. Esta sí, se ve claro que es con. ¿Esta es con o sin? Esto es de un TikTok. No ha dicho el guapo por nada. Sí. Sin. Con. Con. Y verás, este se ve muy curioso. Le cambian la cara. Los gestos son los mismos, pero le cambian la cara. Se ve ahí. ¿Esta mujer de verdad o de mentira? De verdad. Sí. Con. No, sin, perdón. Sin. Sin. Este es el que siempre falla todo el mundo. Anda. Está hecho con. Entero con. Joder. El helicóptero. ¿Con o sin? Con. Es que no lo van a conseguir. No se mueve la hélice de arriba. ¿Con o sin? Con. Sin. Simplemente es una cámara lenta. Esta bicicleta. Eso no es posible que sea real. Con IA. ¿Y ahora qué? Con IA. Sin IA. ¿Y este esquiador acuático? Porque es demasiado real para ¿Y este? Ese parece raro, Ese es muy perfectito, el cielo. Con IA. Este es con IA. Fíjense cómo cambia. A ver, no, aquí está. Ahí no se ve ahora. Bueno, eso. Simplemente, bueno, el de tiburón Ese lo sí. convierte en... Sí. No. Está claro, ¿eh? Que lo convierte en Este eso. lo veo clarísimo. No, simplemente era un poco, como decía, además yo me hubiera dedicado a eso también un poco a verlo, a plantearlo. El tema de los deepfakes es que va a llegar un momento por favor. que no sepamos cómo distinguir la realidad de cara al proceso. Yo, un segundito, ya me he animado, ¿eh? Mientras lo buscas, digo Mira, yo. ahí hay una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ahí también. Sí. Yo mientras hace la pregunta hago una reflexión nada más, ¿no? Es una acotación muy breve. Es sobre el tema de los derechos fundamentales. Claro, efectivamente, esto de que se acceda a todos nuestros datos sin problemas, es que claro, es que así se investiga mejor. Bueno, ya. Y en el siglo XVII también pudieron haber decidido que se investigaba mejor pudiendo entrar en todas las casas con una pata en la puerta y no lo hicieron. Claro, es que, quizás tendríamos que aprender un poquito del pasado y actualizar nuestros pensamientos actuales con los parámetros que tuvieron en el pasado y que no se pudiera entrar en las casas de la gente era por algo. Fundamentalmente, ya se lo digo, para evitar persecuciones políticas y para permitir que los pueblos pudieran rebelarse contra gobiernos injustos. Y ahora mismo eso es mucho más complicado. Vean ustedes Corea del Norte, Venezuela. ¿Qué pasa? Que hacer la revolución es muy complicado, ¿verdad? ¿Y saben por qué? La tecnología, les aseguro que juega un papel extraordinario ahí. Es que no se puede. Es como detectar deepfakes. Ya han visto lo malos que somos, ¿no? Sí. ¿Vale? Se lo comenté al señor decano, no sé si al final ha tenido tiempo en este mare magnum de verlo, a raíz de la IA Sora, que es esta herramienta de inteligencia artificial que crea vídeos. Tú le dices, Sora, quiero ir andando por Nueva York, por el cielo y con unos elefantes morados. Pues Sora te lo hace. Bueno, pues nació este documental, que es un corto de 14 minutos que a nosotros como juristas nos interesa bastante. Se llama El fin de la realidad, si serán los próximos 10 años. Y pone,
de manifiesto cómo podemos vivir en un escenario en el que llegue un momento que no sepamos qué pruebas son verdaderas, qué pruebas están creadas con IA. Además, no sé si lo has visto, Jordi, pues es impactante, este es impactante, porque quiebran los estados de derecho, porque ya los jueces empiezan a rechazar masivamente pruebas porque no se las creen, ¿no? Entonces, es un tema que es interesante. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Hay dos preguntas más, venga. Sí, justamente la mía iba, creo que me he terminado de contestar la pregunta sin hacerla. Ayer, cuando se tomó el tema de justicia penal e inteligencia artificial, mi duda fue directamente al deepfake y la solución que me dieron fue en realidad simple, y me asustó también lo simple que me respondieron. Simplemente se le resta valor probatorio a esos materiales. Y prácticamente me quedé dudando entonces, ¿cuáles pruebas vamos a tener? ¿A cuál prueba se le va a dar realmente valor? Si básicamente, cuando estaban hablando de determinar si un juez utilizó ChatGPT, simplemente utiliza un humanizador que simplemente le da ciertas características, que es 100% gratis en la red, para que sea indetectable que lo utilizó una máquina. Entonces, unida estas dos con la información que gratamente da con el video, creo que me da más respuesta. Bueno, y aparte tenga usted en cuenta que ya en el tema, por ejemplo, de registros biométricos de voz, yo es que ahora mismo puedo decir que Jordi considera tal cosa y utilizando la voz perfectamente de Jordi, es que es un problema, ¿eh? Sí. Es que es un problema. Bueno, Jordi, tú tienes voz de periodista, ¿eh? Y me podrían poner aquí... Sí. No, que va. No, yo al hilo de lo que le decía, es que creo que tendríamos que empezar a pensar seriamente en otro medio de resolución de conflictos que no sea el proceso. El proceso al final es un medio de resolución de conflictos que basado en el descubrimiento de la realidad, porque en nuestra cultura hemos decidido que aquel que se acerque más a la realidad y si le da la razón, pues a ese se la damos, ¿no? Y no al más fuerte, no al más listo, no. O sea, pero claro, si no podemos descubrir la realidad y además la sociedad ya no está dispuesta a creerse que un juez sabe adivinar si alguien miente o dice la verdad, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que hemos estado durante todos estos siglos, ¿no? Pues es que tendremos que empezar a pensar en otra cosa. Les aseguro que yo estoy pensando en ello muy seriamente desde hace ya un tiempo, ¿eh? Y la alternativa no es la mediación. La mediación es un medio antiquísimo de resolución de conflictos, mucho más antiguo que el proceso, de hecho. Es un precedente del proceso y el proceso surgió porque la mediación no funcionaba. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No lo sé. Ahora, si ustedes me preguntan cuál va a ser ese medio, ojalá lo pueda descubrir antes de morirme. Pero estoy en ello, de verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Por allá había una pregunta? Sí. Ah, Soy Santiago González, soy abogado y con relación a la IA predictiva, lo del bien común, tendente al bien común, ¿cuál es el bien común? ¿Cuál es la sociedad a la que nos quieren llevar? Porque lo que ayer era bueno, hoy era malo. En China, los ciudadanos tienen un carnet, parten como aquí el carnet de conducir por puntos, para poder ir al médico o a la universidad o a un colegio, pues tienen una serie de puntos. Según su comportamiento cívico, pues le van restando puntos, ¿eh? Aquí podemos llegar a algo así. Podríamos llegar a no tener que votar porque el sistema que tenemos es el mejor que hay, puesto que lo demás que hay por ahí estamos en manos de personas sin formación, sin categoría cualquiera, mientras que en China pues son las élites las que van siendo seleccionadas desde los colegios, desde infantil, pues para poder llegar a los colegios de informarse adecuadamente, pues tienen que ir y son ese segmento de la población elitista que va a ser el que va a dirigir siempre, mientras que la economía china crezca por encima de 2 dígitos, pues todo va muy bien, ¿eh? Pues nadie piensa, estamos todo el mundo
Y luego estamos todos con este arma, con una ruleta rusa. En China, para conceder un crédito, pues a un peticionario de un crédito, pues la banca, ya eso se está utilizando también aquí en Europa y en España, pues se selecciona no solo viendo la capacidad de generación de recursos para devolver el importe del préstamo, se atiende a la solvencia económica, pero también a la solvencia moral. Por el móvil, que todo el mundo paga con móvil, pues podemos saber si gastamos mucho en taxi, pero podemos utilizar muchos taxis, pero según a la hora que utilicemos el taxi, pues vemos que la solvencia moral de la persona, si el taxi lo utiliza a las 3 o las 4 de la mañana y parte de un sitio donde hay prostíbulos y tal, pues esa persona es fiable, no es fiable. Aquí nos están controlando con el 5G totalmente, totalmente. Y esto, al final vamos a terminar siendo unas marionetas que vamos a pensar según quieran que pensemos y la justicia se administrará según quieran que se administre. Este tema yo creo que vale la pena reflexionar y pensar porque estamos abocados, vamos al precipicio total, porque, repito, que la historia se escribe, que ayer era bueno una cosa y hoy es mala, y lo que ayer era memoria, hoy es olvido, y esos temas son muy preocupantes y muy a tener en cuenta en un foro como este, con personas que investigan y que piensan sobre lo que hay que pensar. Perdón por la atención. Muchas gracias, Santiago. ¿Quieres contestarle algo? Yo lo único que le diría, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero esto nos lleva a lo que forma parte, por ejemplo, de los grupos de investigación que yo dirijo, que son el tema de la protección de datos. Al final, el tema de los datos es fundamental con la inteligencia artificial y, en general, con toda la garantía de nuestros derechos. El acceso a los datos a través de las nuevas tecnologías es tan inmenso que no nos damos cuenta. Usted ha dicho lo del móvil. Ahora mismo, usted lo ha dicho, en España, las entidades bancarias o entidades financieras utilizan inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial para evaluar créditos, para evaluar la concesión de créditos, etcétera. La agencia tributaria utiliza algoritmos para, la administración y determinadas administraciones también lo utilizan. Entonces, lo que hay que de alguna manera establecer algún tipo de filtro, porque el problema de todo esto es cuando coges un algoritmo que puede tener acceso a datos de múltiples canales, de múltiples orígenes, y eso genera un problema. Los alemanes, por ejemplo, no sé si usted lo ha leído en la prensa, yo he estado este verano en Alemania y hay sitios donde no te dejan pagar con tarjeta. ¿Y por qué no se paga con tarjeta? Porque los alemanes no pagan con tarjeta. ¿Y por qué no pagan los alemanes con tarjeta? Dos motivos. Uno, cuando estaba la inflación, porque tienen estudiado que económicamente baja la inflación si no se paga con tarjeta. Y dos, por un tema de privacidad, para que no se pueda después aplicarle un algoritmo y saber perfilado, costumbre, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Si os parece ya, la última pregunta. Más que pregunta era un comentario. Mi nombre es Viridiana, soy estudiante del doctorado en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III y es respecto al tema de los deepfakes que hay más que preocuparnos por detectarlo o no, que es importante, hay un tema del cual poco se habla, que es la base de investigación justamente, y es que el 90% de los videos deepfakes a día de hoy son pornográficos. El primero del que se tuvo conocimiento en 2017 fue precisamente un video de la actriz Gal Gadot sobrepuesta en una actriz pornográfica y es impresionante la cantidad de imágenes como el caso de las niñas en Badajoz el año pasado, menores de edad, y al final esto es algo que afecta en un 99% a las mujeres. Si bien es cierto que se puede utilizar con fines políticos, como el video de 2018 de Barack Obama hablando mal de Trump y que también se usa para hacer estafas, extorsionar y demás, al final el tema de las mujeres sigue estando rezagado cuando la mayoría de los deepfakes están enfocados en dañar a la mujer. Y aunque parezca, puedes detectar que es real o no, la pornografía pues entra y tú, igual lo que tú deseabas ver a una actriz ahora ya se convierte en realidad porque le vas a poder quitar la ropa, por así decirlo, a quien tú quieras.
Y el problema va más allá de detectarlo o no, sino que una vez que una imagen está en Internet es difícil que se borre. Y el daño que le causa a las mujeres, que ha provocado suicidios y demás, es algo que no se está atendiendo. Más allá de si podemos distinguir o no si es real, creo que hay problemas que nos afectan a la mitad de la población, como es este caso. Bueno, me ha encantado su reflexión y me parece, vamos, me encantaría que cuando usted termine la tesis me la mande, porque a mí uno de los temas que más me interesa de la inteligencia artificial, bueno, uno de los muchísimos temas que me interesa de la inteligencia artificial y sobre el que trabajo es inteligencia artificial y género. Es increíble ver cómo en la era tecnológica, en una era que teóricamente es vanguardista, se están reproduciendo comportamientos machistas, pero de una manera ya con una eclosión muchísimo más dañina de lo que nosotros teníamos actualmente. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer se le mancilla en red, bien porque una imagen pornográfica o por un delito de sexting, sextorsión, de los que se puedan cometer, es muy difícil ya de que a esa persona pues se le pueda resarcir de alguna manera. Se retira, como usted bien ha dicho, el contenido pornográfico de Internet, pero se puede reproducir todas las veces que se haya descargado. Entonces, es un tema verdaderamente interesante, cómo los sesgos de género están perpetuando en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su reflexión. Sí, Fernando. Sí, yo querría simplemente cerrar dándoos las gracias a todos los ponentes, a Óscar Fernández de León por la magnífica moderación que has hecho de mesa, las aportaciones que has hecho también como letrado, y darte las gracias por eso, por estar siempre a disposición de las iniciativas de la Facultad de Derecho. Y en particular también a los ponentes, a Jordi Nieva, a May Llorente y a Nacho Colomer, compañeros queridos y leídos durante mucho tiempo, ¿no? El derecho procesal es una de las líneas de la doctrina sobre derecho de la ética de la inteligencia artificial que lleva más tiempo pronunciándose en torno a este fenómeno de la revolución tecnológica y cómo afecta a nuestro mundo, al ámbito del derecho. Y la verdad es que habéis hecho unas exposiciones, unas ponencias muy atractivas, muy dinámicas, que han actualizado mucho información, lo que ha cambiado del año pasado a este, de la primera edición a la segunda, y yo creo que todos hemos podido disfrutarlo, el público presencial y el que nos sigue a través de Internet. Así que muchísimas gracias y si te parece, Óscar, pues despedimos y descansamos, ¿no? Vosotros sobre todo. Pues nada, pues ratificamos lo dicho por el decano y damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.